relevancia a su agenda legislativa, donde ha incluido la eliminación del fuero constitucional. En nuestra acción de gobierno ya lo hicimos en Jalisco, ya se promovió en Nuevo León. El tema es que se dice que se quiere hacer una simple modificación donde, entre comillas, se ponen 2 delitos más, cuando en términos reales no haría falta ninguna reforma. Sin embargo, en la exposición de motivos se habla, nos comprometimos a suprimir el fuero, acción que por hoy se materializa en la presente iniciativa. Eso es lo que dice la iniciativa, lo que es una falsedad. Y ustedes tres, cuando intervinieron, me estoy refiriendo a la compañera Rivera, a usted y al compañero Eduardo Cristóbal Arias, hablaron de eliminación del fuero. Y yo quiero, si hay alguna duda, pedirle a las secretarias que lean sus intervenciones. Entonces, para mí resulta paradójico que después digan que no se está hablando de un tema del que sí se está hablando, cuando no se está quitando el fuero al presidente de la República. Sin embargo, ese va a ser el discurso. Y en este país es más importante lo que se dice que lo que se es. Y nosotros tenemos aquí una minuta aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, donde se elimina el fuero. No se trata de que esto se apruebe así, se va a tratar de que cada 2 meses o 3 meses reformemos la Constitución en los mismos artículos. Esa es la prisa, de que cada 3 meses modificamos la Constitución, esta misma legislatura que la modifique, para después entrar a fondo en el tema del fuero. De eso se trata. Por eso, en el sentido de que se apruebe esta minuta, es suficiente, solamente para que se diga, como lo dice la minuta, que ya se quitó el fuero, y eso se le haga sentir o creer a la sociedad, y que después se manda otra iniciativa, porque las 9 se están eliminando, se manda otra iniciativa en términos diferentes para decir que se quite el fuero a diputados y senadores y a otros, porque el presidente ya se lo quitó. De eso se va a tratar, que actuemos con ingenuidad política, pero además con un profundo desprecio al texto constitucional, pensando que lo podemos modificar cada que se nos ocurra en un sentido o en otro. De eso se trata. Eso es ser oposición. Desde luego que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aquí lo dice en su nombre la iniciativa, que es eliminación del fuero. Que me digan en el texto no está eliminando el fuero. Y decir no, que pase la iniciativa como está, porque después, si queremos hablar del fuero, hay que hablar con profundidad. Claro que tenemos que hablar con profundidad. ¿Cuál es la prisa de que lo desahogamos ahora mismo? ¿Cuál es la prisa de que haya ingenuidad política? ¿Cuál es la prisa de que haya vulnerabilidad al texto constitucional que tanto ha sido vulnerado por otras legislaturas? ¿Por qué tenemos que incurrir en esa responsabilidad nosotros? Es claro que tenemos que revisar todas las minutas que están, una minuta más diversas iniciativas, y hacer lo que plantea el presidente en la exposición de motivos, no en el texto de lo que se quiere modificar. Ya basta de que se piensa que al pueblo se le puede dar nada más engaño y simulación o mitos. No se está eliminando el fuero, no se está planteando eliminar el fuero. ¿Por qué vamos a modificar la Constitución? Y si nos ponemos a trabajar en el fuero, dentro de 2 o 3 meses tengamos que modificar la propia Constitución en sentido diverso. ¿Por qué no lo hacemos al mismo tiempo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hacemos al mismo tiempo? Entonces, es falso, y lástima que no estaba en este momento Samuel, pero lo digo, no es que sea una acción juvenil, porque es una persona preparada, tiene 2 doctorados, y además la congruencia ayuda, y en esto
Y en esto, la exposición de motivos lo refiere. Si no la han leído, les quiero decir que se encuentra en la página 6 romano, penúltimo párrafo. Ahí habla de eliminación de fuero. Y en el texto no estamos eliminando el fuero. Por el contrario, le damos una patente a este gobierno. ¿Por qué? Porque tienen mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces, si no procediera en el supuesto de que se diera, que yo no estoy tratando de calificar en este momento al presidente de manera impropia, ¿para qué hacemos la reforma? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? Y si se habla de fuero, metámonos a analizar el fuero a fondo. Pero no hay fuero, no se está eliminando el fuero, pero la exposición sí lo dice. Y aquí la televisión está recogiendo lo que ustedes mismos dijeron porque hablaron de eliminación de fuero, pero en el texto no habla de eliminación del fuero. Y las iniciativas que sí hablan de eliminación del fuero y que solamente porque la exposición de motivos del presidente lo señala, están siendo excluidas del dictamen. Simplemente es eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, que le suban al sonido, por favor. ¿Cuál es el motivo? Que se diga que se eliminó el fuero del presidente cuando no sea cierto, y que se diga que después se tiene que eliminar el fuero en otras condiciones donde haya un estado de excepción para el propio titular del Poder Ejecutivo. Explíqueme el motivo por el que se quiere hacer esta reforma cuando no es necesaria. Explíquenme el motivo. Y que se diga, no, y si después se quiere subir, estudiémoslo con detenimiento. No, pues aquí en la exposición de motivos está diciendo que es para ver lo del fuero. Y no se está tocando el fuero, y todo lo que hay del fuero, 3 comisiones lo omiten. 3 comisiones lo omiten. Entonces vamos a estar en el gatopardismo. Lo importante es lo que se dice y no lo que se hace. Lo importante es que los senadores, le pido por favor a quien maneje el sonido que le suba el volumen. Le vamos a pedir a la gente que crea lo que no es, sirve solamente para justificación histórica, pero no para responsabilidad histórica. Es la pregunta. Es la pregunta, ¿cuál es la urgencia de aprobar algo que es insubstancial? ¿Cuál es el motivo para no profundizar en el tema que a Movimiento Ciudadano le interesa, que es la eliminación del fuero? Yo lo único que pido al pleno de estas 3 comisiones es que haya congruencia, que haya consistencia, y por otra parte que no haya ingenuidad política tampoco, porque dentro de unos días van a decir, yo ya me eliminé el fuero, ahora le toca quitarle el fuero a los senadores y diputados, cuando no se está eliminando nada. No se está eliminando nada. Hacer una reforma constitucional para no eliminar nada y decir que se incluyeron cosas que no van a ser aplicables, pues se me hace, de verdad lo digo con todo respeto, una falta de consistencia institucional. Falta de consistencia institucional. No caigamos en eso, se los ruego. El pueblo que va a escuchar solamente lo que se dice, que no entra en los detalles, tiene derecho a que se le hable con la verdad y no con mentiras, que no hagamos mitos, que no hagamos simulaciones, que no digamos que se hizo lo que no se hizo, pero permitir que la exposición de motivos, que forma parte de una reforma, que lo que ustedes han expuesto en sus dictámenes
que no es cierto, porque no se está modificando el fuero, lo digan como presidentes de las comisiones, es verdaderamente preocupante. Muy preocupante para mí. Y lo quiero decir de cara a la sociedad nacional. Ahora, como hubo alusiones personales, el problema que tuve con Ernesto Zedillo fue porque no coincidíamos en la solución del problema de Chiapas. Le dije que si seguía actuando como estaba actuando, se iba a bañar su gobierno las manos de sangre, y así pasó con Acteal, cuando yo ya estaba en la cárcel, porque me imputaron como delito al patrimonio de Veracruz haber construido el acuario de Veracruz, que sigue siendo de los veracruzanos, por haber construido el World Trade Center, que sigue siendo de los veracruzanos, por haber construido el Museo de Ciencia y Tecnología de Jalapa, que sigue siendo de los veracruzanos, por haber construido el Centro Cultural y Social Veracruzano, que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo, que sigue siendo de los veracruzanos. Y para la información de usted y de otros, después de 20 años de lucha en lo administrativo, en lo que no se me acreditó una sola infracción administrativa, soy el primer servidor público al que la Secretaría de la Función Pública le tiene que dar una indemnización de 15,000 días de salario mínimo por haberme infringido daño moral, toda vez que todo lo que habían dicho que había sucedido no era cierto. Esa es la satisfacción personal que tengo. Pero más allá de hacer un debate de esto, lo que quiero llamar la atención es que, así como dije aquella vez que actuar indebidamente era bañarse las manos de sangre y pasóle de Acteal, hacer simulación legislativa también es un acto de traición a la patria. Y yo no creo que debemos hacer simulaciones legislativas. Así que Movimiento Ciudadano se pronuncia por una profunda reforma en materia de eliminación del fuero, en la que estén incluidos todos los servidores públicos, y que no, a través de esta reforma, dejemos en estado de excepción al presidente de la República, porque va en contra de lo que él mismo ha dicho por una parte, y por otra porque se contradice en lo que ha dicho. Muchas gracias.